A quienes les doy bienvenidos y espero que nos sigan acompañando a Rote la Palabra. Rote la Palabra es un espacio de divulgación científica, artística, cultural, social. Es promovido por el colectivo Podemos. El colectivo Podemos es una organización de jóvenes del municipio de San Vicente que busca influir en el territorio de manera diferente en espacios culturales, artísticos y de diferentes índoles. Entonces, en esta vez vamos a hablar sobre astronomía, específicamente sobre meteoritos, y agradecemos especialmente a Wilder, que es quien nos ha facilitado el contacto con la persona invitada para el día de hoy y quien nos ha colaborado con el desarrollo de este evento. Wilder, por favor, nos da una presentación. Muy buenas noches. Buenas noches. Primero, un agradecimiento al colectivo Podemos por permitir estos espacios que son no solamente la pasión de uno, sino que a mucha gente les causa curiosidad. Ojalá que esos espacios sigan. De lo que tiene que ver con el tema de la astronomía o la ciencia, hay muchos temas por tratar, y el agradecimiento también va al colectivo porque me tomó en cuenta, me buscó para el tema específicamente, digamos, de lo que yo hacía, digamos que las observaciones que hacía yo, que yo publicaba en las redes sociales. Yo les propuse que mejor trajéramos un experto, un especialista en Colombia de meteoritos, que es Jonathan Ospina. ¿Cómo conocí yo a Jonathan Ospina? Yo lo conocí alrededor del 2013 cuando estaba buscando, cacharreando en redes sociales, quién me vendía un telescopio. Entonces me topé con la empresa Telescopios Medellín, y la empresa de Jonathan Ospina. Ahí conseguí mi primer instrumento óptico, con los que ustedes han visto que en redes sociales publico muy de vez en cuando. Imagínense con ese que me lo vendió. Pero él es famoso en el medio, Jonathan Ospina es famoso porque es especialista en el tema de meteoritos, y digamos que es la persona más avanzada en el conocimiento de esos objetos en Colombia. Y lo digo no porque es verdad. Sinceramente, lo que él ha hecho, lo que publica, las conferencias que ha asistido, es una autoridad en Colombia en el tema de meteoritos. Él ha tenido otros logros. Jonathan Ospina también se ha dedicado al tema de la astrofotografía. Últimamente dijo que se iba a alejar un poquito, pero hace unas tomas espectaculares, las publica también, lo pueden seguir en las redes sociales, tiene unas tomas muy bacanas. Inclusive una de esas tomas, creo que la NASA la escogió como la imagen del día de la NASA. La APO. Entonces, pero no fue la oficial de la página, sino que es como una preliminar. Pero está... Sí, pero de todas maneras, muy pocos colombianos han logrado eso. ¿Cuántos consideran que son 2 o 3 colombianos que han logrado Creo eso? que son 2. Hubo uno tercero, pero lamentablemente falsificó la imagen. Entonces la retiraron. Pero ahí hubo uno que sí está allí también. Sí. Y también está el preliminar, porque no ha sido todavía el colombiano publicado directamente en la principal plataforma. Todavía no hay. De todas maneras, es un logro. De todas maneras. No le baje el volumen al logro. De todas maneras, ahí lo tenemos, esperemos que lo disfrutemos. Es muy asequible con el conocimiento, le pueden preguntar lo que aprovechen mi pregunta. Hay muchos mitos con respecto al tema meteoritos. Pregunten si la piedra del Peñón es un meteorito. Empiezan con eso. Primero que es que hay mucha gente que le pregunta a uno que si es un meteorito. Inclusive aquí en San Vicente hubo una exposición hace mucho tiempo, había una piedra redonda, yo también una piedra redonda, y la señora me decía, eso es un meteorito que yo me encontré. Pero bueno, ahí le dejo que me explique. Muchas gracias, Wilder. Bueno, este tema, como dice Wilder, es bastante llamativo. Esto, digamos, lo que siempre en las noticias, cuando hablan de planetas, yo sé que cuando dicen han descubierto 5 planetas extrasolares girando alrededor de una estrella, la gente, bacano. Pero cuando escuchan algo que menciona la palabra meteorito, la gente les llama la atención. Eso se nota incluso en charlas cuando, por ejemplo, Jorge Zuluaga, que es el profesor de astrofísica de la Universidad de Antioquia, él medio toca el tema de meteorito, inmediatamente la gente está levantando las manos. Y él puede haber hablado de agujeros negros, puede haber hablado de materia oscura, y la gente no interactúa. Pero este tema es bastante llamativo, y digamos lo que es algo que incluso pasa alrededor de nuestro planeta. Porque estos eventos que hablamos, por ejemplo, agujero negro, siquiera no tenemos uno al ladito porque si no, no estaríamos contándolo. Pero en los meteoritos sí, incluso nosotros lo vemos todo el tiempo.
las famosas estrellas fugaces, los eventos que han ocurrido últimamente, que en Cuba, que en Venezuela, hace apenas unos 3 días en Costa Rica cayó un meteorito y rompió un techo, parecido a lo mismo que ocurrió en Cuba. Entonces, son temas que llaman la atención y están bastante, digamos, lo que se está mencionando muchísimo en las noticias últimamente. Antes ni siquiera se hablaban de eso. Por ejemplo, en Colombia no había coleccionistas de meteoritos. ¿Qué no hice yo para buscar un meteorito en Colombia? Cuando yo apenas estaba comenzando y quería leer al respecto, y estábamos hablando de cuando yo tenía 15, 16 años, y yo buscaba por cielo y tierra tener por primera vez un meteorito. Había leído muchísimo, pero no había tenido la oportunidad de tener uno en la mano. Hasta hace apenas, estamos hablando de unos 6 años, que ya pude comenzar a adquirir meteoritos. Y fue gracias a la empresa mía por poder hacer, traer, importar instrumentación astronómica. Y por ende, en Estados Unidos eso lleva años, hablamos de unos 90, 80, 1987, ellos allá hay comerciantes. Entonces digamos que Estados Unidos está untadito de eso, pero en Colombia no había. Y yo quería tener meteoritos, y bueno, pero entonces yo quiero hablarles de eso. ¿Qué son los meteoritos? ¿De dónde vienen? ¿Por qué llegan aquí? Todo eso, hablemos de eso. Entonces, pero primero quiero hablarles un poquito sobre los nombres. Voy a hacer énfasis en este punto. Resulta que tenemos una mala costumbre, lamentablemente es por la falta de información, porque ¿quién de ustedes en primaria o en bachiller le hablaron de meteoritos? No, a mí no me tocó. Y no sé si actualmente en algún colegio medio mencionen de meteoritos. ¿Y por qué llegan acá? ¿Por qué tenemos una roca? ¿Por qué le llaman así? Pero entonces hay un detalle, y es que a todo le llaman meteorito. Meteorito, pasa una estrella fugaz, un meteoro, un bolio, un meteorito, pasa un avión con el contrail, se torna de color naranja, se ve lento, un meteorito. Pongan así, ¿no? Les dejo la tarea, pongan en YouTube meteorito y te aparecen una cantidad inmensa de aviones con sus contrail, y ahí dice allí, acabo de ver un meteorito. Teniendo en cuenta que un meteoro, usted ve un meteoro, va caminando, pasa el meteoro, mientras usted hace esto, saca el celular, vea que me demoré, vea. Estoy prendiéndolo, voy a activar la cámara, espero a que active. Cuando eso, no, hace rato se despidió, porque es que son demasiado veloces. Los meteoros, estamos hablando de que tienen velocidades increíbles, 18, 70 kilómetros por segundo. Estamos hablando que pueden llegar de aquí a Cali a ver, la multiplicación, de la división, 400 kilómetros por 70, 5 segundos, 5 segundos. Imagínense, 1, 2, 3, 4, 5, ya llegó a Cali. Bacano viajar a esa velocidad. Pero los meteoros hacen eso. Entonces, la información es bastante sencilla. Por ejemplo, ¿un cometa qué es? Un cometa prácticamente es un bloque gigante, porque esos no son pequeñitos. Estamos hablando de bloques grandísimos, de puro hielo. Y son kilómetros de hielo. Casi en los cometas no hay roca. No hay como tal, no es como los asteroides, que sí son prácticamente esto que yo estoy tocando aquí. Esto era un asteroide, que yo ya toco el tema, según sea el tamaño también cambia de nombre, ya voy para allá. Pero esto es un asteroide, solamente que en ese momentico se convirtió en meteorito porque lo tenemos en el planeta, o lo tenemos en la superficie de un planeta.
Entonces, un cometa es un bloque de hielo, que es la primera fotografía, que cuando ella se acerca al Sol y el Sol los calienta, emiten ese gas, expulsa como ese vapor que también viene con unos gases y todo. Entonces, emite una cola, pero los cometas tienen algo particular que usted lo ve. Un ejemplo, estoy viéndolo en la ubicación donde va el bombillo. Pero mañana está un poco corrido. Pasado mañana otro poquito. No es que usted lo vaya a ver, no, porque eso ya es otra cosa. Eso ya es un meteoro o un bólido. Pero los cometas se ven como borroncitos chiquitos. Parece como si uno hubiese cogido una pared negra y le hubiera hecho un pequeño borrón con no sé, con el dedo o algo y deja un manchoncito. Que ya cuando uno utiliza prismáticos o uno utiliza un telescopio, uno ya ve que hay una cabeza que se llama coma y tiene una cola, que viene siendo ese chorro que muestran ahí en la gráfica, como una especie de cola. Y se mueven muy lentamente porque esos son visitantes del sistema solar que ingresan a nuestro sistema, vienen desde mucho más allá de Plutón. Estamos hablando que son visitantes lejanos, ingresan al sistema solar, orbitan el Sol y vuelven y se alejan. Hay algunos que tienen órbitas que regresan y hay otras que son hiperbólicas, entran al sistema solar y se van, adiosito, no se vuelve a ver nunca más, porque son órbitas hiperbólicas. Entonces ya hemos dicho, se alejan del sistema solar y salen disparados y ya de pronto en millones de años de pronto se encuentran con otra estrella, de pronto, o si no, seguirían vagando. Entonces los cometas simplemente son peligrosos también, hay que recalcarlo. La extinción del 75% o más porcentaje de los dinosaurios fue por un cometa de alrededor de 10 kilómetros. Estamos hablando de una roca de puro hielo a 10 kilómetros, de 10 kilómetros que viene a una velocidad de 18, 20 kilómetros por segundo. Eso al golpear hace una catástrofe horrible. Entonces, digamos lo que son asteroides y los cometas son los más peligrosos para la civilización de cualquier planeta del universo. Esos son armamentos de destrucción masiva, pero ya, como dice, naturales del sistema solar. En este caso, por ejemplo, ya la segunda gráfica son los asteroides. Los asteroides prácticamente son rocas que no contienen hielo y son prácticamente del mismo material que acabo de tocar. Los asteroides se llaman así cuando de un determinado tamaño ellos tienen como una especie, dale la siguiente, un momentico. La gran mayoría de los asteroides se ubican en esta franja entre Júpiter y Marte. La gran mayoría están allí, en esa partecita, porque los cometas están más que todo después de Plutón, como le dije hace un momento. Entonces, los asteroides, aquí otro enlace. Entonces, los asteroides son rocas que son de entre aproximadamente 50 metros. 50 metros yo le calculo 2 o 3 veces este salón, pero de radio. Significa que son rocas bastantes. Hay gente afuera si quieren, para que si alguien le dice que pueden entrar. De pronto digan, no, creo que sí puedes privado, mentiras que es público. Bueno, entonces los asteroides son de entre 50 hasta 900 kilómetros. Entonces todo lo que entre en ese tamaño se puede considerar un asteroide. Pero ya más o menos de 900, 850, 1000 kilómetros ya tiene algo bastante curioso. Es que ya su masa hace que se vea esférico. Entonces, al ser ya esférico, ya no se le puede llamar roca,
el asteroide. Ya se le puede decir es planeta enano. Y es porque tiene esa agradable forma de ser esférica y se parece a un planeta, pero chiquito. Entonces por lo mismo colocaron ese límite más o menos hasta 900 kilómetros y todo lo que esté en ese rango simplemente se va a llamar asteroide. Ya por ejemplo, todo lo que sea de 50 metros para abajo se van a llamar meteoroides. Resulta que la gran mayoría de los meteoritos que nosotros podemos tocar, vender, investigarlos, son casi, la mayoría son de meteoroides. ¿Por qué? Resulta que si nosotros lográramos encontrar meteoritos de un asteroide, en esa parte hubo una catástrofe bastante grande. Entonces es como encontrar fragmentos de meteoritos, pero de una posible extinción no tan grande como las que hacen los cometas, pero los asteroides también son muy peligrosos. Inclusive en el planeta hay muchos observatorios que se están dedicando a la búsqueda de estos asteroides. No sé si ustedes recuerdan, en el 2013 en Chelyabinsk, en Rusia, eso fue noticia mundial, incluso me acuerdo que lo dieron casi por 3 días seguidos, que hubo un meteoro o un bólido en estos casos, que yo ya explico que más adelantico que es un bólido, pasó sobre Rusia y todo el mundo se quedó, salió de los edificios, salió a mirar y estaban hablando de qué será ese humo, parece como un cohete que hubiera pasado algo. Y más o menos a los 2 minutos 22 segundos llegó una explosión tan grande que quebró las ventanas. Y las ventanas le cayeron encima a los curiosos que están abajo. O a las personas que estaban pegadas a las ventanas mirando así y se reventaron los vidrios y Moricho hirió a 1500 personas simplemente por el boom sónico. Que es lo mismo que hacen los aviones de caza, que por eso mismo ellos nunca pueden romper la barrera del sonido sobre una ciudad porque quiebran las ventanas de la ciudad. Entonces ellos siempre lo hacen en partes inmensamente despobladas y lo hacen a bastante altura, porque si lo hacen muy bajito, pues ya por nivel es peor. Entonces mejor lo hacen a bastante altura, rompen la barrera del sonido y eso hace un boom sónico y eso se escucha como si fuera un trueno. Pero en estos casos el bólido vino de una parte donde ningún aficionado, ningún observatorio astronómico lo hubiera podido encontrar, porque estaba movilizándose por el lado, digamos lo que cercano al Sol. Entonces estaba haciendo una órbita en donde venía desde el lado cuando, por ejemplo, estaba de día. Entonces es imposible encontrarlo. Y nos llegó de sorpresa, nadie lo había visto, simplemente pasó. Uy, ¿quién vio eso? Nadie. Imagínense que llegue a pasar con un asteroide. De repente a otro, hey, ¿qué es esa luz tan grande? Ve y parece que viene para acá. Cuando ya nos damos cuenta, estamos en el otro mundo, para acá. Porque no alcanzamos a contar la historia. Eso acaba con una ciudad, con un país. Los asteroides son catastróficos. Pues, ni hablar, vuelvo y repito, ni hablar de esto, porque eso sí ya es a nivel mundial. Cambio, por ejemplo, un asteroide de esto, digamos que puede, si cayera en una ciudad poblada, la destruye completamente y los alrededores se prenden en fuego, porque es que eso es casi como una... Si uno, por ejemplo, colocara un taco de dinamita en una parte y uno pudiera grabar a muy baja velocidad, uno se da cuenta que hay la explosión, pero también hay como plasma, como candela, a mucha temperatura que está cerca de la explosión. Lo mismo ocurre con esto. Y ese material que sale de la explosión cae en bastantes kilómetros. Uno podría ver, uy, ¿qué está pasando por Bogotá? Ve, y esa luz que cuando uno va dando cuenta viene una lluvia de roca a la berraca. Y eso prende bosque, eso caería como una lluvia de metralla, pero de puro material
tanto del asteroide como también de la Tierra que levanta, porque por eso en la Luna se puede evidenciar todos esos golpes. Uno mira por un telescopio y uno ve cantidad inmensa de cráteres. Y todo eso ocurrió por asteroides y también cometas. Entonces, los meteoroides en estos casos son los que dejan los meteoritos, porque simplemente son bastante inofensivos, aunque inofensivos, aclaro, porque el de Rusia fue un meteoroide. Si no, no estarían contando la historia, sería otro paseo. Todavía se han perdido, no se han identificado más de 6.000 personas o millones. No, es que no hubieran quedado sirviendo. Qué pena la analogía, pero no hubieran quedado sirviendo para nada. Si hubiese sido en este caso, pero fue esta, pero aún así quebró y vivió a 1.500 personas. Entonces no son tan inofensivos, pero la gran mayoría son meteoroides, porque son de 50 metros hasta del tamaño de un grano de arena, de lo que prácticamente el ojo humano pueda ver. Entonces se llaman meteoroides. La gran mayoría de las lluvias de estrellas, cuando dicen, miren el 11 de noviembre la lluvia de estrellas, las Leonias, todos esos meteoros que uno ve, o esas estrellitas fugaces, como le dicen de cariño a nuestros abuelos y padres, son partículas muy pequeñitas, del tamaño de una roquita, del tamaño de una uña, o algo del tamaño de una lenteja, un frijol, quemándose en la atmósfera. Pero la gran mayoría de esos meteoros o bólidos no generan meteoritos. Este es el punto que yo quiero aclarar bastante. Este es el tema que estoy tocando. Meteoro prácticamente es el evento luminoso que genera un meteoroide al tocar la atmósfera. Resulta que como ellos vienen a tanta velocidad y cuando se encuentran con la atmósfera, eso es como si ustedes llegaran y le pegaran una especie de cachetada al agua. Se sienten de una, como que les quedó encalambrado la mano. Para algo tan rápido, bueno, me devuelvo un poquitico. Si usted llega, le pega durísimo al agua, usted siente que le ardió. Pero si usted la baja con cuidado, usted mete la mano en el agua y ni siquiera sentiste nada. Simplemente te mojaste la mano y sentiste que está caliente o fría. Pero si le pegas muy rápido, ya sientes algo bastante, digamos, lo que ya te encalambra la mano. Lo mismo ocurre con los meteoroides, que cuando tocan la atmósfera, eso es como si uno le pegara durísimo al agua. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que ya ocurre un evento, un punto que se llama ablación o fricción. La fricción, incluso si usted hace esto, usted siente que la mano se está calentando y estamos haciéndolo a una velocidad muy baja. Yo hago esto, yo ya siento calor en el cuello cuando me hace así. ¿Qué está haciendo? Está haciendo lo mismo que hace la atmósfera con los meteoroides. Se calientan. Pero en estos casos, como vienen a esa velocidad que he mencionado, se prenden en fuego. Entonces, en ese momento que se prenden en fuego, lo que está haciendo la atmósfera son dos cosas. Una, ablación. La ablación es prácticamente quitar material del meteoroide. Porque los meteoroides nunca, si viene de 1 metro, va a caer a 1 metro. No. Entra de 1 metro, se desbarata en muchos pedazos de 20 centímetros. La atmósfera lo continúa, ya deja bastante material que cae como simplemente como polvo a la superficie de la Tierra, pero logra caer unos cuantos fragmentos de cualquier tamaño. Mire que ahí tenemos varios tamaños. Tenemos este grande, que pues ya era más grande, pero fue cortado. Igual que este era más grande, pero fue cortado. Pero mire cómo también caen, pequeñitos. O más pequeñitos aún. 5 gramos. Entonces caen de muchísimos tamaños. Incluso hay algunos bastante grandecitos. Tengo algunas fotos por ahí para mostrarles enseguida. Y hay unos que tiene que uno, tiene que tenerlo en el piso y simplemente agacharse uno y posar con el meteorito. Son de muchísimos tamaños. Pero tienen un límite para estar en forma. Ahí tocó el tema de la piedra del Peñón. ¿Por qué la piedra del Peñón no es un meteorito? Porque si hubiese sido
En el caso que esa roca hubiera caído, no hubiera quedado así entera. Se hubiera desbaratado en miles de pedazos. ¿Por qué? La velocidad con la que caen, a pesar de que yo mencioné de que las velocidades de estos son de muchos kilómetros por segundo, cuando tocan tierra, ¿quién se atreve de pronto a darme una velocidad? ¿A qué velocidad tocan la tierra? Atrévase, no importa, es bueno equivocarnos. 1500 kilómetros por hora o metros. No sé, kilómetros. Menos. Vienen o llegan más o menos a la velocidad de un avión normal o un avión de pasajeros o a la velocidad de un Fórmula 1. Estamos hablando de 400, 500 kilómetros por hora. Bueno, eso es bastante, sí. Uno cuando va a ver las carreras de Fórmula 1, eso se ve que va rápido, sí, rápido para una persona que está al lado. Solo, mejor dicho, una casa de una nivel las calcomanías. Pero a la velocidad que venía, que estamos hablando que llegan en 5 segundos a Cali, a simplemente alcanzar la velocidad en Fórmula 1, hace muy bien su trabajo en la atmósfera. Por eso mismo, a nosotros no nos llueve a cada rato una cantidad inmensa de rocas, sino imagínense, mamá, voy a salir, listo, mijo, lleve la sombrilla de plomo, listo, listo. Porque si no, ocurriría como en la luna. A la luna le llueve a cada ratico particulitas del tamaño de una lenteja, pero moviéndose a una velocidad de 18, 20 kilómetros por segundo. O hasta 70 kilómetros por segundo. Usted puede ir caminando cuando ve, me pico acá y me pico acá. Ay, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy sangrando? Me pasó algo de lado a lado. Así de sencillo. Caminando en la luna como si nada. Y de pronto, y si tuviéramos la luna tan superpoblada como tenemos la Tierra, téngalo por seguro que en este momentico sí tendríamos al primer ser humano muerto por una roca del espacio. Porque todavía no. Tenemos una señora golpeada, pero todavía no hay muertos por estropeamiento. Por ahí se estuvo regando una noticia de una persona que estaba al lado de un hueco y una persona bastante desbaratadita. Y que el primer ser humano muerto por un meteorito, y mentiras que fue un atentado. Y eso se regó en la noticia y todo. Yo decía, no, eso no es un cráter de meteorito ni nada. Y comenzaron a mostrar una roca y parecía una roca volcánica. Y no, ay, eso es no, eso fue un invento bastante grande. Y hasta que ya se desmintió, se dijo, no, simplemente fue una persona que dejó una mochila en tal parte y eso todo. Ya, pero primero fue la noticia que es que meteorito, pero todavía no se ha registrado. A pesar de que somos muchos, pero es que la atmósfera, vuelvo y repito, está haciendo muy bien su trabajo. Agradezcámosle mucho. Entonces, listo. Entonces tenemos los meteoros, pero como mencioné hace un momentico, si esas rocas, porque también depende del tamaño, logran sobrevivir y tocan la superficie de la Tierra, el nombre cambia. Ahí es donde ya podríamos llamarlos meteoritos. ¿Por qué no lo podemos llamar meteoritos acá? ¿Por qué no lo podemos llamar meteoritos acá, o meteorito acá, o meteorito acá, o meteorito acá? Voy a hacer una analogía bastante. ¿Por qué no nos llamamos fetos? Oiga, señor feto, ven un momentico. No, porque es que ya nacimos. Entonces ya pasamos por la etapa de los bebés. Cambio de nombre. Feto a recién nacido o bebé. No, ya está grandecito. Niño. No le podemos llamar bebé a un niño de 8 años. Adolescente, sucesivamente. Entonces, no podemos llamarle meteorito a todo esto, porque meteorito solamente es en el instante que esa roca que logró sobrevivir de un meteoro, que venía de un meteoroide, tocó la superficie de la Tierra, o de cualquier planeta en el universo, porque no solamente los meteoritos son de la Tierra. Marte también hay meteoritos.
En Júpiter, ¿por qué no? ¿Quién se atreve a decirme? Es un planeta gaseoso. Es un planeta gaseoso, por lo tanto no hay una superficie. En Venus hay meteoritos. Y si hay otro planeta en alguna estrella polar lejana, debe de tener meteoritos. Abro paréntesis. Se ha estado tocando el tema o abriendo la revisión, ¿qué serían en sí las rocas que en este momentico están sobre la superficie de la Luna si en ningún momento pasaron por una atmósfera? ¿Son meteoritos? ¿Son meteoroides? Y al parecer no son meteoritos. Sería un error llamarlo a un planeta que no tenga atmósfera meteoritos, porque es que cuando uno lee bien el punto de que es un meteorito, tiene que sobrevivir al paso por la atmósfera. Entonces cuando sobreviven y ya logra tocar, cambia meteorito. En cambio en la Luna no sobrevivieron. Perdón, no pasaron por una atmósfera. Entonces se debe de resetar. Entonces simplemente es un meteoroide en la superficie de la Luna. Curioso, porque ese tema se tocó precisamente por lo último que pasó, y no sé si ustedes se dieron cuenta que en el último eclipse de Luna, y acá también tenemos al director del observatorio más grande de Colombia, que lo tenemos acá, no sé si usted lo sabía, el observatorio más grande de Colombia lo tenemos acá, y se pudo registrar acá en Colombia el primer impacto de un meteoroide sobre la superficie de la Luna. Se registraron solamente 6 en todo el planeta. Y eso se debe a que cuando se capturaban las fotografías de la Luna, la gran mayoría lo hacían foto a foto. Una foto, me gustó, no, incrementando la exposición. Otra foto. Entonces, registrar algo que solamente dura 0.3 segundos es muy difícil. Pero una persona que toma una fotografía como si fuera una ráfaga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, logra capturar. Entonces se registró acá en Colombia ese evento y lo logramos capturar. Y por eso se abrió ese tema de que ¿qué era? ¿Es un meteorito? ¿Es un meteoroide? Porque se escribió un paper científico el cual Colombia marcó la historia en eso, porque es el primer desde 1178 74, ¿te acordás? Que en la conferencia lo vimos. Ahora que usted saliste un poquitico más temprano, pero como desde el año 1174 por primera vez los humanos lograron ver a simple vista un impacto en la Luna y fue registrado, simplemente registrado, ¿no? Vi algo como un globo que estaba saliendo detrás de la Luna. Eso. Hasta ahorita, el 21 de enero, que se registró y pudieron ser registrados por varias personas también en la Tierra. Más o menos estamos hablando de unas 8 o 6 personas. Entonces se marcó la historia. Y para colocar en el paper no se podía colocar cualquier cosa. Meteorito, y después no me equivocaba, uno lo puede decir meteoritos y entonces se tuvo que replantear y se llegó a la conclusión que es un meteorito. Listo, estoy volviendo acá a ese punto. Entonces, ya sabemos que los meteoritos solamente lo podemos llamar cuando los tenemos en la mano. Dígame algo. La noticia dice, se vio un bólido. Un bólido es un meteoro muy grande, bastante brillante, que incluso llegan a superar la luz del sol. Uno mira, bastante brillante, o de la misma intensidad de la luna llena. Ya no se le puede llamar meteoro, porque meteoro es como un cariñito, un meteoro, o algo normal, pero algo tan grande, no, meteoro grande. La astronomía como que no funciona mucho así. Entonces se le debe llamar bólido en estos casos, un meteoro demasiado brillante, bólido, una cosita pequeñita, meteoro. Entonces, ¿por qué toqué el punto? Entonces, se me olvidó. Sí. Entonces la noticia le dicen a uno,
Se vio un bólido bastante grande en Costa Rica. Se le puede llamar meteorito si todavía nadie sabe si hay roca en el piso. No, cierto que no. Simplemente le dice un evento astronómico de un bólido, un meteoro bastante grande, se observó en Costa Rica. Al otro día encontraron fragmentos. Ya podemos decir cayó meteorito en Costa Rica. Es un error decir, no, yo sé que eso dejó meteorito. Muéstrenme meteorito. No sé, todavía no le puedo llamar. Solamente meteorito es cuando se encuentra. De ahí para atrás es prácticamente prohibido. Simplemente se puede decir, es posible que ese evento haya dejado fragmentos de meteorito. Es posible, porque era bastante brillante. Ya uno va al sitio, hace triangulación, se predice más o menos la inclinación, entonces por dónde fue que cayeron los fragmentos, se buscaron y sí, ahí están los fragmentos, meteoritos desde ese momento. Entonces listo, vamos adelante. Entonces ya sabemos que pues, por este lado ya pasamos, la gran mayoría de los meteoroides y asteroides están acá, pero ya sabemos, bueno, pero ¿por qué si están aquí? ¿Cómo llegan hasta acá? Es un buen punto, ¿cierto? ¿Cómo llegan esas rocas? Lo mandan nomás como por molestar. No, lo que sucede es que hay veces entre ellos van en su camino y se topan con otros. Y cuando se golpean, se desvían. Entonces se puede coger una órbita bastante más amplia y ingresa hacia los planetas internos, que vendría siendo Mercurio, Venus, Tierra, Marte, ya porque ya los planetas externos son, Júpiter, Saturno, ya son los planetas más que todo externos a la Tierra. Entonces, esos asteroides o meteoroides entran, pueden durar muchos miles o millones de años girando ya en una órbita diferente, ya no es acá, no que pueden hacer una órbita que puede llegar a, por ejemplo, a Saturno, volverse así, o más cerquita, pueden girar al Sol y hacer esto, pero en algún momento llega y dice, uy, viene una cosa grandota allá, uy, se me está acercando, y cuando se da cuenta, se encontró con la Tierra, y la atmósfera de una actúa como su defensa. Frenemos eso y prendámosle fuego. Y hace ya lo suyo, lo que expliqué ahorita. Entonces, esa es la manera como normalmente llegan la gran mayoría de los meteoritos a la Tierra. Pero también hay un detalle. No todos los meteoritos son de asteroides o de meteoroides. Y ya voy para allá. Dame la siguiente. Entonces, este punto ya lo toqué. ¿Por qué no todos los meteoroides logran tocar tierra? Lo expliqué hace un momentico. Depende del tamaño. Algo del tamaño de un puño no sobrevive, porque resulta de que ya la atmósfera lo desbarata en muchos pedazos más pequeños, puede ser del tamaño de la uña, pero la atmósfera aún así sigue quemándolo más. Entonces simplemente uno ve un meteoro grande, un meteoro bonito o un bólido, y como se pulverizó todo, simplemente usted no se da cuenta, pero nosotros en el cabello en este momentico podemos tener pequeñas partículas de meteoroides pequeñitos, que ya se llaman micrometeoritos, porque es que llueve constantemente. Estamos hablando de que al año la Tierra incrementa su masa más o menos 40.000 toneladas al año de material del espacio, rocas del espacio, pero lógicamente la gran mayoría se pulveriza, o si no tendríamos noticias todos los días, hasta 5 veces, de que en Costa Rica cayó uno, en Colombia cayó uno, en Perú cayó uno, en Chile, finalizando la tarde cayó otro. Si no, mantendríamos con noticias así, pero a diario. Yo creo que ya la noticia ni le prestaría atención a eso, ya es tanta la cantidad que ya ni habla. Entonces, porque la gran mayoría son bastante pequeños, pero cuando son grandecitos, carnuditos, algo de 50 centímetros, algo de 1 metro,
es casi imposible que la atmósfera lo pulverice completamente, porque es que vienen también a diferentes velocidades o inclinaciones. Cuando un meteoro entra casi rasante, tiene más tiempo de quemarse. Imaginémonos que la atmósfera, nuestro protector natural, tiene 100 kilómetros. Imaginémonos que la Tierra es de aquí para abajo, imaginémonos. Y del piso a este techo hay 100 kilómetros. Y esto está lleno de diferentes gases. CO2, oxígeno, nitrógeno, partículas de agua. Bueno, tiene muchos, usted sabe que la atmósfera tiene muchos elementos. Y el meteoro entra desde la esquina, pero entró rasante. Entonces, mientras va entrando, se va quemando más, pero tiene una inclinación bastante, digámoslo, casi horizontal. Entonces entró allá, pero va a terminar a la altura de la cima. Pero si el meteoroide entra, que viene de más arriba, así, entonces tiene muy poquita atmósfera para quemarse. Entonces, hay más posibilidades de que sobreviva algo de un tamaño más o menos en esta inclinación casi vertical a una inclinación casi horizontal. Entonces tiene más tiempo de pulverizarlo. Entonces también depende muchísimo de la inclinación, su tamaño, velocidad e inclinación, para que todos los meteoroides se conviertan en meteoritos. Pero ¿cómo encontramos los meteoritos? ¿Dónde caen? ¿Dónde creen ustedes que caen más meteoritos? Desierto. ¿Pero dónde creen que más? El mar. Sí, el mar. Por ahí alguien dijo mar. Bueno, no hay una parte exacta que te diga, no, es que en Colombia van a caer más meteoritos que en Chicago o que en Perú. No, caen casi, digámoslo que por igual casi en todo el planeta. Lógicamente, si vamos a hablar ya de un elemento, tierra o agua, adivinen cuál gana. El agua. Una tercera parte de la tierra simplemente es tierra, el resto es agua. Entonces, por porcentaje, la gran mayoría caen en el mar. Pero, ¿cómo encontramos los meteoritos en la Tierra? La verdad, la respuesta es bastante fácil, y dijeron por ahí, en los desiertos del mundo es la manera más fácil. Y en los polos, donde el hielo es una cosa blanca, ponga cualquier roca esta y dígame si no la veis. Lo mismo ocurre en los desiertos. Los desiertos, la gran mayoría de las rocas son de un color determinado, ¿cierto? Pero los meteoritos, si usted ahorita van a tener la oportunidad de tocar algunos, yo escondo algunos que no, pero la gran mayoría los van a poder tocar, se van a dar cuenta que la mayoría son bastante oscuros. Entonces simplemente usted se va por un desierto que es un peladero de un color beige, marrón, y camine, y vayas mirando todo lo que sea bastante oscurito. Y si una persona ha tenido la oportunidad de ver muchos meteoritos o tocado o vividos con ellos, entrenan el ojo. Es como la persona que no sé, ve un carro a lo lejos, ¡ah! Eso es súper raro y tiene 5 válvulas. Y no, ¿dónde ves? No, yo sé. Eso tiene 5 válvulas, tiene un motor de 500 caballos de fuerza. ¿Dónde están los caballos? Personas que saben nomás con verlas. Y eso ocurre. Personas que han vivido, saben identificar meteoritos nomás con verlas. No necesitan ni siquiera cortarlo, tocarlo ni nada, sino lo miran en una fotografía. Es con un meteorito. Entonces, esta es la manera más fácil de encontrarlos en los desiertos. Yo tengo una pregunta. ¿Ese color oscuro se debe al paso de esa roca por la atmósfera? Muy buena pregunta. Pregunta que por qué la mayoría son oscuritos. Sí. Es correcto. Digamos lo que es el quemado que le genera la atmósfera a la roca. Si usted le quita la costra de fusión,
e incluso unos pasitos más adelante es profundizado, pero si usted le quita la costra de fusión queda como una roca cualquiera, y hasta de pronto un experto le cuesta un poquitico de trabajo, porque no tiene nada de costra de fusión, y aún así hay veces, hay señales que uno le dice, yo veo unos cóntulos por allí o algo que ya te lo explico, eso es un meteorito a pesar de que no tenga la costra de fusión. Entonces sí, digamos que hay quemado. Fotografías, quería mostrarles eso de cómo encuentra la gente esa roca que es completamente diferente a todas las demás, y miren cómo se nota de inmediato. Otra, vean allí puestica. Un punto, quiero como por la cantidad de preguntas que a mí me hacen, quiero como contestarlas acá porque no, para que no queden con la duda. ¿Por qué no hay un hueco al lado del meteorito? Sí, pero hay otra. Velocidad. La velocidad. Usted, inclusive si nosotros tuviéramos una manito bastante fuertecita y con bastante velocidad, si yo cojo una piedra y la tiro a 500 kilómetros por hora, dígame si abre un hueco. No, eso rebota. Deja un golpecito, sí. Uno ve la marca ahí, da el huequito ahí como tal, pero no deja un cráter. Todo el mundo. Qué pena, le pregunto, pues hablamos de nosotros miramos la roca, pues la vemos y pensaríamos que es una roca cualquiera. Aparte de color, ¿qué otra característica nos puede decir a nosotros que es un meteorito? Pues porque vos lo miras y vos decís, ve, es una piedra, pues en medio de muchas personas. Da. Pero ¿qué otra condición del color te puede, aparte del corte, para que supongo que haya un corte para ello, pero qué otra condición puede decir que vamos a hacer? Más adelante sí a tocar tu punto, pero es muy buena pregunta para ponerla con este ejemplo de fotografía. Por ejemplo, si ustedes notan esto aquí y esto aquí, inmediatamente se nota que es como bastante pulido. Otra cosa, es bastante más oscuro que su interior. Esto que vemos acá se llama costra de fusión, y eso simplemente es una, digamos, una fractura. Puede haber sido después de golpear la superficie de la Tierra o cuando apenas estaba casi finalizando de quemarse. Porque yo viéndolo aquí, yo sé que eso no es una fractura después de haber golpeado la Tierra. ¿Por qué? Porque veo que es como un poquitico oscura y como casi medio suavecita, no está rústica. Y es algo oscurita. Entonces yo al ver esto sé que es una costra de fusión secundaria. ¿Qué significa? Cuando entra el meteoroide se está quemando por todos lados, pero si por casualidad se fractura y estos dos pedazos todavía continúan en la atmósfera, entonces se quema, pero no se quema tanto como en ese tiempo. Por ejemplo, si este pasó 1 minuto en la atmósfera, pues no es tanto, o pongámosle menos, 15 segundos, este apenas pasó 5 segundos quemándose. Entonces la costra de fusión va a ser diferente. También, por ejemplo, aquí se alcanza a ver algo chiquitico que se llaman las grietas de contracción. Abro paréntesis. Levanten la mano los que creen de que los meteoritos tocan la tierra caliente. ¿Están estudiando o me leyeron como lo pregunté? Bueno, la gran mayoría de las personas creen de que eso llega caliente y uno hace esto y ¡uy! Me quemé. La gran mayoría piensa eso. Dicen, no, eso apenas cae, no lo toque, se quema, que eso viene no prendido. Pero es que hay un detalle. La gran mayoría de los meteoroides se frenan tanto en la atmósfera que simplemente en el 40-50% de la misma ya ha frenado tanto su velocidad, que es como cuando uno le dispara al agua, ella entra y después se frena, y hay veces hasta cae así, que en los tanques, no sé si han visto, por ejemplo, CSI o algo, que cogen el arma, hace un disparo a un tanque de agua y no llega al otro lado, porque entra a una velocidad pero llega a un material que es como el agua, que gira al agua, inmediatamente se frena y ya cae, es como en caída libre,
la bala queda así. Bueno, en este caso no caen así, pero sí caen como en un movimiento parabólico. Pero tienen tiempo de enfriarse. Entonces, vienen de una cosa muy caliente a algo muy frío. Y recordemos que si usted sube nomás a 8 kilómetros el Everest, eso es frío y medio. Imagina usted a 10, 20, 30, 40 o 50 kilómetros de altura. Congela lo que sea. Y recordemos que la atmósfera tiene 100. Y mencioné de que en el más o menos 40 o 50% de la atmósfera ya se frena lo suficiente que ya deja de emitir luz o fuego en este caso, o la atmósfera ya no genera fricción para prender fuego. Entonces ya simplemente se apagan y continúan, pero se continúan en una cosa bastante fría, congelada. Entonces cuando hacen ese cambio de temperatura ocurre algo, grietas de contracción, se llaman así. Entonces, de caliente a muy frío se cuartean. Y esas cosas, esas líneas, ustedes las pueden notar ahorita en los meteoritos que son como unas lineecitas. Eso es otro indicativo. Ya sabemos que el color, además si ustedes miran, esta es otra cosa, si uno mira, usted puede caminar durante 10 kilómetros, no te topaste con ningún meteorito, pero tampoco te vas a topar con una roca igualita a esta. Entonces prácticamente es como llegar a lo fija, ¿no? Es que si encuentras una roca con estas características, tiene que ser. Ya si una persona no sabe reconocer, de pronto coge un ventifacto, que es un ventifacto, sin ventifacto, simplemente es una roca terrestre que ha sido pulida muy bonita por la arena, que cuando el viento por miles o millones de años la golpea, la pule, pero son de colores completamente diferentes. Simplemente de pronto dirá una persona que lo sepa, se ve muy pulida, y el otro, no, pero no se ve, no son cafés, no, está pulida, eso es vino de la atmósfera. Y viene el experto y dice, no, eso es un ventifacto. Pero si ya saben reconocer ventifacto, meteorito. Entonces, demos a la otra si de pronto vemos alguna otra. ¿No le dio? De pronto, doble atrás, otra adelante, listo. Por ejemplo, estas es un meteorito recién caído. ¿Por qué? Ya es demasiado negra. La otra era como cafecita, ¿cierto? Resulta que si este meteorito recién cae, la arena o la lluvia la hace cambiar de color. Sigue siendo pulida, pero cambian de color a un poquitico más marrón. Ya cambian como de negro a cafecito oscuro. Por lo mismo esas que tengo acá son como cafés, pero estas que tengo acá son recién caídas, estas tres. Y ahora van a notar la gran diferencia. Y estas son como cafecitas, pero aún así son como puliditas. Es porque estas han caído a la tierra bastante tiempo atrás y estas apenas unos cuantos años. Entonces eso también es un indicativo de encontrar estas rocas bastante que incluso no hay nada parecido y están allí solitas. Bueno, ¿cómo reconozco un meteorito? Ahí es el punto donde la pregunta de la compañera y hablé de la costra de fusión. Vuelvo y toco así como abreviado porque ya lo expliqué hace un momentico. La costra de fusión es el pulido que genera la atmósfera y es de una forma bastante particular. Entonces cualquier roca que esté en la tierra no va a ser pulida igual como si hubiera pasado por la atmósfera. Incluso una roca volcánica, uno dice, no, pero es que las rocas volcánicas también vinieron de algo caliente, son completamente diferentes, son demasiado retorcidas. Incluso si ustedes han visto, se han dado cuenta que los meteoritos no son tan feos, ¿cierto? No son tan deformes, porque la gente tiene la mala idea de que una roca bien deforme, bien rara así y toda fea es un meteorito. ¿Por qué no? Yo no he visto ninguna otra roca por acá. No, son bastante bonitas, son bastante como puliditas. Mire allí que son como
como no tan retorcidita ni nada, ahorita la van a ver más de cerca. Entonces, la costra de fusión y sus formas también son bastante bonitas. Otro elemento también es su densidad. Qué pena le pregunto, porque a nosotros sabemos que las piedras de acá de la Tierra pues todas tienen una composición de los minerales, ¿sí? Sí. La composición de los meteoritos es que, pues, ¿qué es? O sea, también son minerales, son iguales a los de la Tierra. Tienen algunas cositas que en la Tierra no consiguen tan fácil porque están en el núcleo de la Tierra. El iridium, el níquel, pero en unos porcentajes determinados. Los que tienen más níquel son los meteoritos de hierro. Este es un meteorito de hierro. No es rocoso, es un meteorito de hierro. Si uno examina un meteorito de estos, va a darse cuenta de que tiene un 93% hierro, un 5 o 6% de níquel, pero también tiene otros elementos como el iridium, ¿cómo se llama esta otra? Tienen oro, pero en una cantidad inmensamente pequeñita. Abro paréntesis, me gusta mucho abrir paréntesis porque mediante uno va pasando el tiempo, uno se da cuenta de las cosas que ocurren en internet. Y se da cuenta que hubo una publicación donde decía de que la gran mayoría del oro que tenemos sobre la superficie de la Tierra, ojo, sobre la superficie de la Tierra, son de meteoritos. Porque el oro, la gran cantidad del oro en la Tierra está en el núcleo. Porque cuando se estaba formando, todo el hierro y el oro y la plata se fueron para el núcleo. Y sacarlo allá no es tan fácil, un volcán no sacaría tanta cantidad como lo traerían los meteoritos por porcentaje. Entonces tienen oro, pero tienen una cantidad infinita. Y resulta que cuando se publicó esa información, inmediatamente las páginas se llenaron de rocas rarísimas con cositas plateadas y decía, eso es oro, eso es un meteorito. Y no, señor, eso no tiene meteorito, pero tiene oro. Y mire esta publicación, usted no sabe nada. Si usted coge un meteorito de estos que pesa 100 kilos y solamente les trae el oro, yo creo que verías más o menos como 2 granitos de arena. Esos punticos son de oro. ¿Sí? ¿Dónde lo sacó? De ese meteorito. ¿Por qué tan poquito? Y ellos ya estaban imaginando que eso sí iba a haber en la superficie, que eso está lleno de oro. Bueno, son cositas que uno dice, ay, ¿por qué son así? Pero bueno, no es por nada. Esto atrae mucho estafador. También se tiene la creencia errada de que todos los meteoritos son inmensamente caros. Por eso no traigo ¿cómo se llama eso? Un carro blindado de afuera. Todo el mundo dirá, no, este muchacho está bulqueado en plata, qué pena la palabra. No, eso está jodido, no, pero vamos afuera y verás que son 200 millones de pesos. No son tan caros como la gente piensa, sino que es que, vuelvo y repito, según la información de donde venga, la gente piensa que inmediatamente porque le cayó un meteorito, no, ya yo voy a dejar de trabajar, no, mejor me divorcio antes de vender este meteorito para que no me pierda la mitad. Entonces, no, es dependiendo, y depende mucho del lugar donde venga. Es del lugar donde venga, no tanto el meteorito como tal, es del lugar. ¿Y cuáles son los 2 meteoritos más costosos? Los lunares y los de Marte. Yo ya les puedo explicar enseguida cómo es que llegas de raquitas acá a la Tierra. Por FEDES, por Servientrega, por TCC, vienen de una forma bastante curiosa y ya voy para allá. Entonces, la densidad en estos casos, digamos lo que también es un indicativo, pero no siempre, porque solamente la densidad es en los meteoritos de hierro. Ahora se van a dar cuenta con este que tengo aquí. Chiquitico, no vale tan pesado. Y resulta, pero que no es también lo más importante, porque la hematita, la magnetita y la escoria de fundición son también demasiado densas y no son meteoritos, porque tienen altos contenidos de hierro, pero no un 93% como este.
Entonces, la densidad también es un indicativo, pero no es lo más importante para aclarar. El magnetismo. Esto también tiene un grave error. Se tiene la idea de que si le pega el imán, véndalo, eso es un meteorito. Vuelvo y repito las tres que dije anterior. La magnetita, la hematita, la escoria de fundición, algunas rocas metamórficas, algunas rocas de río. Hagan el ejercicio, cojan un imán y vayan para el río. No las traigan, no son meteoritos. Son personas que llegan a la casa de río, de rocas de río, y dicen, son meteoritos. No vean si son rocas de río, esos meteoritos, no es que le pegan todo el imán. Entonces, no es lo más importante. Además, le voy a jalar ese. Además, si una persona está buscando en verdad enriquecerse, porque sí es posible, pero hay una cosa: los meteoritos más costosos, de cada 100 que caen, 1 o 2 son de los más caros. Entonces, primero tendrías que encontrar 98 meteoritos normales como estos, y de pronto 2 de los más caros. Pero si usted va pensando de que son los que pegan, no vas a encontrarlo nunca, porque los meteoritos más costosos no se le pegan ni más. Error para los estafadores. No he dicho, de malo para los estafadores si están buscando eso. No, los meteoritos más costosos, que son las acondritas, que ya explico ese puntito, no se les pega el imán. Pero digamos los que sí funcionan. Sí, si yo le pego a esos que tengo aquí, la gran mayoría se les pega. Pero recordemos que la Tierra también tiene muchas rocas que se les pega el imán. Entonces no es lo más importante, pero sí es un elementico, digámoslo. Si vamos a ir tachando, el magnetismo es un positivo, se le puede calificar. Aquí tocamos entonces el punto que mencionaste, es su interior. Si por casualidad uno ve una roca, señor, ¿esto es un meteorito? Sí, tiene como costra de fusión, tiene líneas de contracción. ¿Cómo actúa con el imán? Sí, se le pega. Bueno, su densidad, sí, más o menos, perfecto. Y veo que sí está funcionando, me hace un favor, lo cortas y lo pules, perfecto. Y vamos a ver que su interior tiene unas formas o unas cositas que las rocas terrestres no tienen, y son cóndrulos. Los cóndrulos son las primeras esferitas o elementos, a ver cómo le digo, son pequeñas roquitas, o las primeras roquitas que se formaron cuando el sistema solar se estaba formando. Entonces, como puse un ejemplo ahorita por acá en privado, vamos a construir un edificio, pero tenemos arena. Listo. ¿Qué necesitamos construir con un edificio? ¿Qué necesita? Ladrillos. Listo. Hagamos bloques cuadrados. ¡Pum! Hicimos bloques cuadrados. Ahora hagamos una apilación de esos cuadrados. Ya estamos formando el edificio. Entonces, la arena en este caso, o el primer material, lo primero que había en la nebulosa presolar, cuando se estaba formando el Sol y se estaban formando los planetas, son esas pequeñas esferas. Pero esas pequeñas esferas se van atrayendo, lógicamente por su gravedad, y se van juntando y ya forman una roca más grande. Pues después encontró una mucho más grande. Venga para acá, que usted no es pequeñito. ¡Pam! Se juntó, formó una roca más grande y comenzó entonces esa masa más grande a traer más y más y más. ¿Qué pasa? Ya se está formando un planeta. Pero entonces en los meteoritos y los asteroides, como son rocas que nunca han tocado un planeta, simplemente es como los escombros que sobraron de la formación del sistema solar. Esa arena, esos ladrillos quebrados, esos pedazos de tubo, esos costales de cemento por ahí esparcidos, toda esa basura, ¿cómo es que le llaman a esa basura? Escombros, esos escombros, son prácticamente los asteroides, los cometas y los meteoroides que simplemente no hicieron parte de ningún planeta, o se demoraron mucho para hacerlo.
y ya estamos nosotros acá. Entonces, cuando ellos caen y uno mira, estamos viendo cómo fueron reconstruidas esas primeras rocas. Y se les logran ver pedazos de metal incrustados. Resulta que en la tierra, si usted coge cualquiera, tráigame 10 rocas de allá del parque, pum, 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 las cortamos, es posible que encontremos metal, pero la vamos a ver como en vetas, como en unas partes determinadas, no esparcidas. ¿Por qué? Porque como fueron formados en la tierra, el metal pesa, entonces trata, como dice, según sea en la ubicación que está la piedra, trata de buscar el centro, trata de buscar la gravedad de la tierra. Entonces los minerales pesados tratan de estar como en vetas. Entonces por lo mismo cuando uno mira una hematita uno ve como puras líneas, y es porque ellas, digamos lo que están constituidas de hierro, pero no están tan visibles, sino que están como esparcidas por alguna zona, o hay veces esparcidas en toda la masa, pero no se logran ver diferenciadas, sino que es toda como si usted cortara casi como un pedazo de roca y usted no veo metal, pero ahí está. Entonces en los meteoritos, digamos lo que sí se ve bastante, juntos con los cóndrulos y otros elementos que ya por microscopio uno puede ver como especies de cóndrulos barrados que tienen olivino, unos componentes bastante interesantes que se logran ver dentro de la roca. Entonces uno al ver el meteorito por dentro es casi como el otro 20% que te diga, no, ya usted tiene un meteorito. Entonces cortarlo es bastante importante para completar esa tabla y llegar al 100%. Entonces, ya tipos de meteoritos. Vamos a llegar a lo bueno. Ya estamos que llegamos al final. Ya me falta por ahí como un 15%. Aguanten. Resulta que los meteoritos vienen en 3 tipos: rocosos, metálicos y rocosos de planetas. Y comenzamos con los rocosos. Estos que tenemos acá se llaman condritas, porque existen 3 tipos: condritas, metálicos y acondritas. Ya ese es el nombre, digámoslo, de identificación del meteorito. ¿Por qué se le llama condrita? Por la anterior fotografía, porque tienen cóndrulos. Los cóndrulos, los cuadraditos que mostré en la fotografía anterior. Entonces las condritas tienen cóndrulos en su interior. Están hechas en su mayor parte de sílice, roca, tiene pequeñas cantidades de hierro, también tiene pequeñas cantidades de níquel y tienen otros componentes por allí en un porcentaje muy mínimo. Vuelvo y repito, como el oro, bueno, ahorita muy mínima. Entonces las condritas tienen esta forma. Estos por ejemplo son de meteoritos que son de mi colección, no las tengo acá, pero son de mi colección y son antiguecitas, significa que han estado en la tierra bastante tiempo. Por eso se ven cafés y color café. Y miren las grietas de contracción. Esos cositos que le ve allá adentro no es cuarzo. Hay gente que, por ejemplo, los geólogos, al ver esto dice, eso tiene cuarzo, eso no es un meteorito. Error grave es que si cae un meteorito no le lleven los meteoritos a los geólogos. Los geólogos son expertos pero en rocas de la Tierra. Lamentablemente no son especializados en meteoritos. Y yo he visto demasiados errores en noticias. Por ejemplo, acabo de pasar en Costa Rica, ya leí el primer artículo ayer en la noche y estaba hablando de que dudaba mucho de que era un meteorito, que porque en su interior era negro. Y nosotros ya nos habíamos sentado en un grupo especializado en meteoritos y ya sabemos nosotros, sin necesidad de revisar todavía, de cortar el meteorito, ni siquiera tener uno en la mano, y ya sabemos que estamos ante una nueva caída de meteorito carbonáceo. De pronto ese punto ya lo toco más adelantico, o los adelanto. ¿Ustedes sabían de que en nuestro ADN hay carbón? Tenemos, digamos que tenemos unas, no recuerdo cómo es que se llaman, porque es ese punto de una cadena
no sé, pero es con digámoslo, bueno, enlaces de carbón. ¿Pero dónde viene el carbón? Ahí está, de los meteoritos carbonáceos. Entonces, y esos no caen todo el tiempo. Si caen 1 o 2 de Marte o de la Luna, carbonáceos caen 1 por cada 1000. Entonces esa gente, y nos sentamos y dijimos, vea, ese color es de un carbonáceo tipo CM. Esperemos la investigación más adelante. Y todo el mundo estuvo de acuerdo. Y el señor dice, no, eso parece que una estafa, que no sé qué cosa. Eso no es meteorito. Y yo decía, no, es que no le llegan los meteoritos a los geólogos. Pero bueno, entonces, si continuemos a la siguiente, los cóndrulos. Esta es una fotografía que quería que cómo se ven los cóndrulos al ser cortado un meteorito de una condrita. Entonces, estos son las esferas, las primeras peloticas que se formaron en el sistema solar. La Tierra es esférica, lógico, es una pelotica. Pero las primeras espérulas son los cóndrulos en los meteoritos de condrita. Ahora tenemos los meteoritos metálicos. Esta es otra cosa que hay que aclarar. La gran mayoría de las personas piensan de que todos los meteoritos son metálicos. Incluso se dan con detectores de metales y cogen y dicen, esto es de hierro, es meteorito, porque todos los meteoritos son de hierro. No, aquí estamos viendo ese punto. Hay rocosos, metálicos, como el que expliqué hace un momentico, que es un 93% hierro, tiene níquel, tiene otras cositas. Y los meteoritos metálicos caen más o menos unos 7 por cada 100. Perdón, 17 por cada 100. Porque el 83% de todos los meteoritos que caen en el mundo son del tipo anterior o del tipo rocoso. De cada 100, 83 son de este tipo. De cada 17 caen de este tipo, metálico. Cada 1 o 2 de este tipo. Meteoritos acondritas, que esos sí son los que buscan los que no quieren trabajar y quieren ganarse la plata fácil. Estos son estos. Entonces se llaman acondritas. Ya voy para allá. Entonces los meteoritos metálicos fue del interior de un planeta que no se formó. Porque ese es otro punto. ¿No se habían preguntado por qué hay tanta roca entre Marte y Júpiter? No, lo emigraron y los pusieron allí. Sí y no. Resulta que entre Marte y Júpiter se iba a formar un planeta. Íbamos a tener un planeta allí. Pero resulta que cuando hicieron una migración, eso es otro tema, pero cuando hicieron una migración, los planetas gaseosos, el bullying gravitacional de Júpiter evitó de que ese planeta no se formara. Entonces, prácticamente lo volvió a volver, como dice, lo desbarató nuevamente. Pero se había alcanzado a formar y tenía núcleo caliente y tenía hierro en su interior. Por eso mismo tenemos bastantes bloques grandes de meteoritos en esa órbita, pero recordemos que entre ellos hay veces se golpean y vienen a dar a la Tierra, y por eso tenemos meteoritos de hierro pues tenemos meteoritos de hierro aquí en la Tierra. Listo. Entonces, o un ejemplo de meteorito metálico, muy bonitos, mire que no son tan feos, tienen sí formitas algo redondeadas, filuditas y todo, pero no son tan increíblemente feas. La gente piensa de que una roca bien fea, como expliqué hace un momentico, es un meteorito. No, ya que son bonitas. Y llegamos a los puntos de lo que buscan las personas que quieren hacerse, quieren volverse ricos, las acondritas.
Recordemos de que las acondritas vienen de 3 lugares: la Luna, Marte y un asteroide llamado Vesta. Resulta que Vesta es prácticamente, no es un asteroide cualquiera. Resulta que es un asteroide, pero es de un material que fue prácticamente un planeta enano, que tuvo núcleo caliente, como lo dije hace un momentico. Entonces, cuando uno mira, no ve cóndrulos por ningún lado, o quien ve uno, ¿no? Resulta que la palabra acondrita es ausencia de cóndrulos. Y al no tener cóndrulos, significa que viene de algo que cambió la roca de ese planeta. O hubo, como dice, de pronto volcanismo o algo, el cual ya transformó la roca como tal, y por eso mismo ya los cóndrulos se pierden. Entonces, las acondritas son los meteoritos más costosos y llegan acá a la Tierra es porque en los planetas como Marte y la Luna los golpean asteroides bastante poderosos, bastante fuertes. Y recordemos que cuando un asteroide golpea la superficie de un planeta o de la Luna, también se libera material al espacio, ¿cierto? Es como un puño de sangre para allá. Bueno, esa sangre es prácticamente la sangre de la Luna o de Marte que vuela y en algún momento se topan con la Tierra y logran sobrevivir y llegan, y por eso podemos tener el privilegio que es como el FES gratuito de mensajería planetaria. Y acá ya cuando uno las analiza químicamente todo, se puede. Pero resulta que los meteoritos acondritas también tienen una forma determinada. Dale, sí. Bueno, aquí mostré de pronto una fotografía de que no se ve cóndrulos por ningún lado. Pero entonces las acondritas tienen una forma muy especial. Y uno también las puede identificar. Uno mira, uno dice, es un meteorito lunar. Y investigarla por favor, y después dicen, sí, es un meteorito lunar, también tiene su forma. Por ejemplo, mire que en las fotografías anteriores, los metálicos, las condritas, mire que estas son bastante diferentes. No son cafecitas, no tienen mucha costra, son rarongas. Entonces, por ejemplo, estos son meteoritos lunares. Ahorita van a ver uno. Dale, siguiente. Meteoritos de Marte. Mire que ya por ejemplo, incluso el color interno cambia, ya es como más diferente. Incluso tratan como de ser tipo verdoso amarilloso. No son rojas como uno cree de que como el Marte es rojo. No, el Marte es rojo simplemente porque en toda la superficie del planeta está oxidado prácticamente. Tiene mucho metal y ese metal, al tener, digámoslo, dióxido de carbono, trata de cambiar mucho la tonalidad. Entonces es más que todo más superficial que de ahí para abajo. Entonces, clasificación de los meteoritos. Bueno, ese de pronto no quería profundizarme mucho porque ya es más científico, digamos lo que ya es como la investigación profunda, pero resulta que los meteoritos tienen una clasificación: L, LL y H. Esto significa, LL es low metal, tiene baja cantidad de metal, porque hay unos que tienen metal, bastante metal, y otros bastantico metal. Entonces, L es low metal, LL es low metal, significa que es más bajito aún que esta, y el H es que tiene bastante metal, alto metal. Entonces, por ejemplo, un LL, ¿se acuerdan que yo ahorita mostré como unos destellitos en una fotografía más atrás? Este no se le ve metal por ningún lado. Y tampoco tiene como muchos cóndrulos. Y resulta que es un tipo LL. Entonces, lo LL no tiene tanto metal. Entonces, digamos lo que es una clasificación. Este es un tipo L. Ya más o menos el metal se comienza a ver. Son esos brillitos. Entonces,
metal, digámoslo que normalito o bien. Y alto metal, sino que la fotografía no es tan buena, pero se ve que tiene casi la gran mayoría de la superficie tiene bastante metal. Eso se llama tipo H, bastante metal. Y ya como por último, también estos números, entonces uno puede llamar, por ejemplo, que este es, por ejemplo, yo que los veo, yo digo, esto es un L4. Bueno, el 4 está aquí, me puede sapear, pero no. Resulta que es porque el L apenas veo unos cuantos metales, ¿cierto? Por aquí se ve uno, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Pero tiene cóndrulos. Entonces, el número 4 me indica que tiene cóndrulos, pero no tantos como esto. Entonces, 4. Este, mire que no tiene metal y no tiene cóndrulos. Entonces, por cóndrulos es 6. Y por metal es LL. No tiene metal, yo no digo metal ahí. Entonces, LL, 6. Y este es pues no tengo una fotografía más amplia, podría ser L o LL, pero en este caso 3 porque los cóndrulos son bastante visibles. Entonces, digamos que es una clasificación ya más profunda en los meteoritos, más que todo en los rocosos, porque recordemos que esta clasificación no aplica a las acondritas, no tienen cóndrulos. ¿Listo? Entonces, ya como decir una recomendación o un puntico así porque de pronto no lo toqué y es una de las preguntas que también me hacen mucho es los meteoritos no tienen radiación. Quiero de pronto aclarar eso y quiero dejarlos para que quede en la memoria. No duden en tocar un meteorito. Porque por ahí incluso cuando ocurrió con el meteorito de Cuba, el que cayó el 1 de febrero de este año, no sé por qué, o seguramente era el gobierno que quería de pronto que no cogieran los meteoritos, estaba diciendo de que no los cogiera porque era altamente radiactivo y pueden hacer daño. Uy, yo quise esta noticia. Y es verdad, y les las preguntas a la gran mayoría. La gente piensa que de pronto porque viene allá arriba o algo son bastante radiactivos. No, tengo más radioactividad en mi mano, yo no digo todo. Los meteoritos son completamente neutros en radiación, no tienen absolutamente nada. En la Tierra, en el núcleo, sí, hay muchos elementos radioactivos, uranio, plutonio, bastantes cositas. Entonces pueden tocarlos con toda tranquilidad. Ya les voy a mencionar de pronto cuál es de pronto mejor no tocarlos porque la costra de fusión es bastante reciente y entre más de pronto lo toque de pronto lo que es la grasa de la persona de pronto me puede afectar un poquitín. Mejor que no, pero el resto sí lo van a poder tocar todo y les voy a explicar entonces así de carrerosito qué es. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en la parte de acá adelante lo que vienen siendo todos estos son las condritas ordinarias, los que vienen siendo las condritas, los que tienen cóndrulos. En este lado de acá tenemos los metálicos, ¿cierto? Entonces tenemos un metálico grandecito, incluso este meteorito se llama campo del cielo, porque resulta que en el lugar donde se encontró se llama campo del cielo. Curiosidades, como que le gustan los meteoritos mucho al cielo. Bueno, entonces es un meteorito metálico y esta es la masa más grande que hay de ese meteorito acá en Colombia. Resulta que yo conozco a todos los coleccionistas de meteoritos en Colombia y entre nosotros intercambiamos cositas, pero coleccionistas. Entonces yo sé qué es lo que tiene cada uno. Inclusive cuando publica, yo ya tengo el primer Chelyabinski, me adelantaste berraco. ¿Quién tiene el primero que llegó? Entonces uno tenemos información de qué es lo que hay en Colombia. Entonces esta es la masa más grande de Argentina. Lógicamente nosotros tenemos nuestro colombiano. Nosotros tenemos el Santa Rosa de Viterbo, un meteorito metálico, pero qué cosa grande que hay en Bogotá. Y uno la puede visitar. Es muy bonito, lo recomiendo. No me acuerdo si es Museo de Oloro.
bueno, no me acuerdo en dónde exactamente es que está, pero hay un museo que tiene un meteorito colombiano y es una masa grandota. Y tenemos por acá unos meteoritos metálicos, pero que tienen un subtipo llamado palacita. Resulta que aparte de que tiene mucho hierro, también tiene olivino. Porque resulta de que estos son de partes del planeta, según sea de la parte de donde viene, es de una forma. Los que son de todo el núcleo del planeta son hierro puro. Los que son entre el manto y el núcleo tienen hierro, pero también tienen olivino. Entonces, estos dos que están acá se llaman palacitas. Es un tipo de meteorito metálico, como un nombrecito por acá al lado. Los de acá arriba, tenemos esta partecita de acá, son los meteoritos lunares. De Marte tengo uno, pero es demasiado pequeño. La verdad no lo quise traer porque de pronto se cayó. ¿Dónde cayó? Entonces no evité traerlo. Pero en los lunares sí traje los 5 más grandecitos que tengo. Y estos dos que tengo acá son los de uno de los 3 subtipos de acondritas, que son los de Vesta. ¿Se acuerdan que yo dije que era? Sí, la Luna, Marte y el asteroide 4 Vesta son los únicos 3 acondritas que hay. Entonces aquí solamente me faltaría una, la de Marte, pero tengo la de la Luna y de Vesta. Y recordemos que tengo entonces las condritas con 3 que recién cayeron. Este que tengo acá es un fragmento de Chelyabinsk, del que mencioné que hirió a 1500 personas. ¿Quién va a creer este berraquito hirió a 1500 personas? Bueno, este no, toda su masa total. Pero este meteorito marcó la historia en 2. Es el único evento de meteorito registrado en la historia de la humanidad que ha herido personas. Y estos dos que tengo acá adelante, estos dos cayeron apenas el 1 de febrero. Estos se convirtieron en los meteoritos más recientes que tengo yo en mi colección. Porque resulta que estos son los de Cuba, estos dos pequeñines. Bastante caros todavía. Hay que dejar pasar unos buenos años para uno conseguirlo a un precio moderado. Les puedo dar el dato, $50 el gramo, 150.000 pesos el gramo. El de Chelyabinsk también llegó a eso, pero yo sí lo compré como unos 3 años después. Entonces ya no era ni a 60 ni a $70 el gramo, sino de pronto 30, $25 el gramo. Pero ¿cuánto vale el meteorito de la Luna? Esto sí es los que quiere todo el mundo. El gramo vale $290 el gramo. Estamos hablando de casi, ¿qué? 200, 900, como 790 más o menos. 790.000. Sí, con casi 800. Bueno, pongámosle 800.000 pesos el gramo. Pero el de Marte cuesta entre 390 y $400 el gramo. Estamos hablando de 1.200.000 el gramo. Entonces, encuentre usted una masa así de meteorito de Marte. Este pesa 4.832 gramos. ¿Quién tiene una calculadora por ahí? Hágale. 4.800 por $390. Y eso lo multiplica por 3.000, seamos pues más no tan actuales al dólar de ahora. 3.120, pero pongámosle 3.000. 5.000 millones. Imagínate, yo voy con esto de Marte, ahí sí. La mina afuera, por favor, y 2 pistoleros allá afuera. Ahí sí, esto sí lo encuentra una persona de Marte, ya tiene para vivir un buen rato. Entonces, bienvenidos. Bueno, de pronto, ¿cuáles de pronto sugiero no tocar? Estos 3 de acá. Estos. Los recientes. O si quieren de pronto sostener la mano, yo traje unos guantecitos. Y de pronto si los quieren sostener.